Son 4 los candidatos que quedan vivos para quedarse con la corona de Europa. Hablaremos de las semifinales de la UEFA Champions League edición 2025-2026 y echaron al Real Madrid. Alerta de spoiler, partidazo en Alemania. Bienvenido, Cristian Pale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hace ratito tenía un recuerdo, un déjà vu, que luego les contaremos en la versión exclusiva con Alejandro Enríquez. Nada más te la voy a dejar pintada. Calzada de Tlalpan, después de un partido en el de América. Copa América. Claro que sí, sí. Y bueno, pues aquí está Alejandro Enríquez de nueva cuenta con populares, muchachos. Esta semana creo también vinieron, ¿no? Yo los vi. Así es correcto. Era otro alter ego, así es. Exactamente, pues vamos a ver qué es lo que sucede en esta final, por ahí de los 4 grandes, nuevos grandes, que por así decirse para esta edición, pudiera haber un nuevo campeón, pudiera haber un bicampeón o pudiera ser otra estrella más para el equipo teutón, que dejó fuera a uno de los que siempre son favoritos, el Real Madrid. Justo iniciamos con eso. Bueno, pues está vivo el vigente campeón, que es el Paris Saint-Germain, que podría conseguir pues un bicampeonato. Tiene solamente un título, es el conseguido en el año anterior, en el 2025. Y si hablamos de los equipos que están con vida y que tienen más títulos, es justamente el Bayern Múnich, que tiene 6 títulos. Es el segundo más ganador, junto con el Liverpool, que tienen 6 cada uno. El más grande de Europa en ese sentido es el Real Madrid, con un total de 15 orejonas. La última vez que el Bayern fue campeón fue en el 2020, venciendo justamente al Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, pues ya hay historia en esa parte y ellos se enfrentarán en la primera semifinal que se va a jugar el próximo 28 de abril, ¿correcto? Sí, va a ser en París ese partido del Estadio de los Príncipes. Fíjate que yo siento, no sé qué ustedes piensen, pero de ese Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich, yo creo que debe salir el campeón, porque del otro lado siento que está como que más débil el fragmento entre Atlético de Madrid, que se la vio complicada contra el Barcelona, porque sí lo llegó a estar contra las cuerdas y como que cercano a la posibilidad de que quedaran fuera, y el Arsenal que dejó muchas dudas, que del partido de vuelta contra su Sporting 0-0, es un equipo bastante bueno el Sporting, que le complicó la eliminatoria, pero como que no tienen tanta pegada estos los dos de la otra esquina respecto a París y el Bayern Múnich, que me parece que de ahí es como una final adelantada, ¿no? Sí, yo también comparto, Alejandro, me parece que estos dos es la llave más fuerte y podríamos hablar justamente de lo que dice Cristian, es una final adelantada, ¿no? Sí, semifinal número 1, ya lo comentaban ustedes, el partido de ida en París, la vuelta será en Alemania, exactamente, y bueno, pues Pitágoras hizo su trabajo, por ahí checando los análisis, las estadísticas. El Paris Saint-Germain, que es el actual campeón buscando un bicampeonato, tiene el 47% de probabilidades, le dan los analistas, los especialistas del fútbol, de pasar a la final, mientras que el Bayern Múnich, que es uno de los equipos más ganadores de orejonas, tiene un 53%, y de nueva cuenta el hecho de haber dejado al Real Madrid pues fuera de esta competición en la fase anterior, pues no es cualquier cosa. Pero también hay que decirlo, no es una de las mejores versiones del Real Madrid. No. La verdad que con la crisis deportiva que está teniendo el club merengue, me parece que inclusive salieron dignamente de esta eliminatoria de cuartos de final allá en Alemania. Perdieron 2-1 en casa y en la vuelta 4-3, pero el que ha sido siempre un villano y un mercenario para el Real Madrid se llama Eduardo Camavinga, que volvió a entrar de cambio y a los pocos minutos por doble amarilla se hace expulsar, y por una tontería, por sujetar el balón y no dársela para que sacaran rápido. Ya estaban en la posición ideal para irse a la largue, y después de la expulsión caen 2 goles más del Bayern, así quedando eliminados. Pero me parece que el Bayern tendrá una prueba bastante complicada contra el PSG, que es el actual campeón. Ousmane Dembélé me parece que también está en un gran momento. Aparece también otra figura importante como Desiré Doué, que es un jugador muy desequilibrante y no representará un reto fácil para el Bayern, que ojo, también es otro equipo que tiene un plantel lleno de jugadores muy ofensivos. Sí, y cómo se va renovando ese equipo alemán es impresionante, porque no solo es el capataz en la Bundesliga, es el máximo ganador de títulos en ese país, sino que lleva ya 11 finales de Champions League, va por su número 12, es uno de los clubes con mayor campeonatos, busca su 7ª orejona, como ya decía Alejandro Enríquez, y bueno, para así lograr superar a Liverpool, que es uno de los equipos que está en el top 5 entre equipos más ganadores de la historia de la Champions, y bueno, y también igualar al Milan, que bueno, también ya hace mucho rato que no es campeón de Europa, pero
pero finalmente se metería a esa lista el Bayern Múnich entre los mejores 3 clubes más ganadores del viejo continente, donde el Real Madrid pues tiene una distancia brutal respecto al resto de la competición, al ser el devorador de trofeos con 15 en sus vitrinas. Pero es un equipo que combina experiencia y juventud, porque todavía el Bayern Múnich tiene todavía en la portería un histórico de 40 años, Manuel Neuer, que cometió un error gravísimo que no terminó de alguna forma en gol, pero que sí arrancó con problemas en esa, tal vez Alejandro, en esa insistencia muchos de los entrenadores de que los porteros tienen que tener buen pie y siempre salir jugando, ¿no? Sí. Y eso siempre tiene un riesgo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Finalmente debes de saber de tus limitantes, tus fortalezas, y bueno, pues por ahí, como tú bien comentas, esa acción que habrá que ponerla a consideración y no volverla a repetir de cara a esta semifinal. Y bueno, también platicar el trabajo, pues a mí se me hace muy interesante, relevante, de Luis Enrique, el entrenador español, frente al equipo, con el equipo del Paris Saint-Germain, el actual campeón, donde, bueno, pues ha sufrido una renovación poco a poco. Se le fue Messi, se le fue Neymar, se le fue Mbappé, exactamente, la tortuga ninja, al Real Madrid. Entonces, bueno, ha sabido ir llenando esos huecos de a poco después de haber dirigido a la selección de España. Bueno, pues agarra a este club y empezó, pues ha hecho un muy buen trabajo. Me parece que el hecho de que Bayern ya se haya llevado la Bundesliga, también por ahí le quita un poquito de presión al cuadro teutón en caso de no poder llegar a la final. Sí, desde luego, comparto contigo. Lo que hace el Paris Saint-Germain es interesante porque teniendo todo el dinero que posee por los inversionistas de Qatar y todo el rollo, como en su momento llegó a tener a Messi, a Neymar y compañía, Suárez, sí. En su momento Zlatan Ibrahimovic y todo, o sea, Ronaldinho, o sea, tienen dinero como para comprar el que quieran. Sí. Pero como que el modelo que apostaron con Luis Enrique es, vamos a elegir tal vez contrataciones un tanto discretas de diferentes clubes como para que sean más lo que busca el entrenador y no tanto como optan muchos equipos, como el Manchester City, como el Real Madrid. Y en ese sentido, fíjate que hay que poner atención, no jugó en esta eliminatoria, pero tal vez sí lo haga en la siguiente, un coreano que lo vamos a ver en el Mundial enfrentando a México, Lee Kang-in, un mediocampista muy interesante y que vamos a poner atención ahí por él. Es uno de los jugadores que podríamos ver ahí enfrentar a México y complicándole. Un jugador de buen pie, de los que juegan siempre a perfil cambiado, ¿no? Se abre por derecha, pero es más zurdo que nada, ¿no? Y siempre rompe ese tipo de esquemas. Así que es un jugador muy interesante que podríamos ver ahí en la Copa del Mundo enfrentando a México. Oye, ahorita que tocas el tema de la Copa del Mundo y que ya no falta absolutamente nada, pues finalmente los torneos que generalmente están ya a la vuelta de la esquina de la Copa del Mundo, de la Copa Europea, de la Copa América, pues son buenos niveles, buenos espectáculos. ¿Por qué? Porque son vitrinas para que finalmente los entrenadores digan, sí, va en una lista final, para que los clubes digan, bueno, te vamos a renovar el contrato. Entonces creo que vamos a tener unas excelentes, bueno, han sido unas buenas finales, pero hablando ya de la semifinal y de la final que se va a llevar a cabo en Budapest, Hungría, pues serán grandes partidos. Sí, la verdad que, por ejemplo, a mí me gusta y vale la pena también mencionar el tema del nivel que hemos visto en estas llaves. Hablando sobre todo la llave jugando a tope de Madrid equipos contra Bayern, me parece que eso es lo que esperamos ver con una competencia de este nivel. Es de aplaudir lo que hacen los clubes y ojo, menciono de nueva cuenta que con toda la crisis que vive el Real Madrid, de qué manera se despide de la Champions League, me parece que es digno de reconocerle. Y también fíjate que durante la transmisión estaban dando un dato bien interesante, que el tridente que tiene el Bayern hoy por hoy, que es Harry Kane, que aparece ahí Luis Díaz y también Michael Olise, tienen más de 150 contribuciones para gol, llámese el gol como tal, marcando el gol, o como asistencias, y superando a tridentes como la BBC del Real Madrid, que en su momento era Bale, Benzema y Cristiano, o también el tridente que tuvo ¿cómo le llamaban? La de Neymar, Messi y sí, exactamente, sí es. MNS, algo así. Sí, como Messenger, exactamente, MSN, así es. Entonces, estos tres jugadores, pues hay que tener en cuenta que el poder ofensivo que tiene hoy el Bayern con esos tres jugadores, bueno, no nada más con ellos tres, porque también aparece por ahí Gnabry, también cuando entra por ahí Joshua Kimmich partiendo desde la parte Musiala, Yamal Musiala desde la banca. Entonces, me parece que es un equipo muy completo. Por cierto, también en el partido de vuelta ya jugó Alphonso Davies, que creo que es una buena noticia para Canadá, porque de lo poco rescatable que va a tener para enfrentar la Copa del Mundo es justamente este lateral izquierdo, que inclusive lo han ocupado hasta de extremo
por la izquierda también. Entonces, buenas noticias para el conjunto de la hoja de Maple. Y pues ahí está la estadística. Y también Kylian Mbappé, que se mete dentro de los históricos como máximos goleadores en UEFA Champions League. Sin ser campeón, pero ya se mete dentro del top 10 como máximos goleadores. Sí, como el segundo, después de Cristiano Ronaldo, que hizo 18 en una sola competición. Y nos quedamos también con la posibilidad de que rebasara ese récord de Cristiano Ronaldo, porque ya queda eliminado. Y pues de alguna forma ahora los reflectores van sobre Harry Kane, que tiene 12 goles en el torneo y que puede hacerlo. Pero con esos 15 goles de Kylian Mbappé ya igualó al fenómeno a Ronaldo, que lo hizo un par de ocasiones en la Champions haciendo esa misma cantidad de goles. Pues finalmente se fue asentando el inglés con el equipo teutón, ¿no? Entonces, pues, Harry Kane, sí. Exactamente. Entonces, pues vamos a ver. Yo creo que sí, dentro de esta París contra el equipo de Bayern Múnich, ¿ustedes quién dan como favorito para que pase a la gran final, comprometiendo la palabra Cristian Palebriones? Sí, yo me voy con el Bayern Múnich. Me gusta mucho ese equipo. Tiene varios jugadores que me parecen formidables. Michael Olise, no por el gol, sino que ya lleva bastante rato jugando muy bien y siendo un hombre referente del Bayern Múnich. Serge Gnabry también tiene rato jugando bien para ese equipo. Es de los jugadores que me encanta, que tiene un perfil, tiene gol, tiene defensa. Es un jugador muy polivalente en el centro del campo y creo que es un número exquisito. En el caso de Luis Díaz, también es un jugador que se tira mucho al costado izquierdo, pero que son de los jugadores que te puede penetrar al centro y de hecho hace un gol formidable en esta eliminatoria, Luis Díaz. Y bueno, son de los jugadores que hay que seguir mucho al colombiano, que es la máxima referencia de Colombia para la próxima Copa del Mundo. Y lo de Harry Kane, pues es fabuloso porque es un jugador que de repente pensábamos que ya se iba a despedir del mundo del fútbol cuando deja la liga inglesa y pues ya me voy a los últimos años de mi carrera a jugar a la Bundesliga, y es como que agarró un segundo aire brutal Harry Kane, levantó. Y sigue como la gran referencia ofensiva del fútbol británico, ¿no? Y bueno, pues ya le matamos pollo, le pusimos tienda al buen Luis Enrique, pero ¿qué te parece la dirección técnica de Vincent Kompany? Fíjate que yo creo que ni los mismos dirigentes del Bayern se esperaban que pudiera tener el éxito que está teniendo en esta etapa como DT, porque bueno, lo recordamos como central del Manchester City, ¿no? Sí. Pero jamás no lo imaginamos en una versión tan pronta como DT y que con ese éxito, un caso similar a lo que generó también en su momento Zinedine Zidane, ¿no? Con el Real Madrid, que recibe su oportunidad, yo creo que también muy, muy pronto, tenía aproximadamente unos 6 años de retiro, 5 años, cuando se le presenta la oportunidad, y no fue cosa menor, porque dirigir a uno de los clubes más exitosos del mundo. Y ganar Champions. Y marcar una época, creo que no era fácil. Aparte, imagínate tratar de controlar el vestidor con las estrellas que tenía en aquel momento. Por cierto, que hablábamos de Neymar, Messi y Mbappé en el PSG, y si no mal recuerdo, creo que los dirigía Pochettino en aquella ocasión, ¿no? Que hoy es el actual de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces creo que Pochettino está acostumbrado a la presión, sabe de lo que se trata manejar un vestidor y también que tenga las situaciones en contra. Y eso lo menciono por el tema de Estados Unidos, que atraviesa un momento similar a una México, crisis deportiva, ¿no? Que tampoco es un favorito como para trascender por parte de la CONCACAF. Ahora ya no sabemos cuál va a ser el equipo que vaya a llegar más lejos. Anteriormente pues se hablaba Estados Unidos, Canadá un poquillo, pero era Estados el mundial Unidos. pasado Canadá, ¿no? Por su eliminatoria que hizo. Claro, y que igual no pasó nada con ellos, ¿No? Les fue muy mal, no ganaron ningún partido. Oye, ya que hablabas del caso de Enríquez de Vincent Kompany, un gran defensa central de la selección de Bélgica, tiene a 2 centrales brutales. Bueno, tú que eres un defensa férreo y que sabes de la posición. La dupla de centrales que tiene el Bayern Múnich es Dayot Upamecano, que es un jugador que también me ha estudiado hace muchos años, desde que estaba en el Leipzig. Y se aventó un buen tiro con Vinicius Junior. Exacto. Un jugador, incluso da un pase para gol, o sea, porque realmente es un jugador de esos que te puede llegar a 3/4 y pasar como si fuera un 10, o sea, porque el pase filtrado que pone así cruzado es muy bueno. Y el cosa de Jonathan Tah, que es de la selección alemana, 1.95 de estatura, ese par de centrales son muy buenos para el equipo alemán y que por eso tiene en la banca a otro gran jugador coreano que también lo vamos a ver como titular en la Copa del Mundo, Kim Min Jae. Es un defensa central que jugó el compañero de Chucky Lozano en el Napoli. Es muy alto también, supera el 1.90, no el 1.95 de César Montes, hay que decirlo, porque aquí en México también hay gente alta, pero pues es un jugador que va bien por alto, pero que difícilmente va a jugar en este Bayern Múnich porque tiene a 2 torres y 2 referentes del fútbol europeo, ¿no? Sí, aquí también ya no se trata el fútbol moderno como de nuestros tiempos, no de nada más cumplir con lo defensivo
romper, no meterte en problemas, y que te decían hasta media cancha y de ahí no me pasas, ¿no? Hoy el fútbol es aportar, defender, correr, proponer, y pues bueno, yo creo que con la dirección técnica de Kompany, que lo sabe llevar, no les ha sabido bien transmitir su idea futbolística, pues es por eso que están ahí en el 11 titular. Oye, me recordaba Alan, a Hugo Sánchez, el gol del Bayern Múnich, el primer gol que hace Alexander Pavlovich, que es un alemano serbio, que se para adelante del Lunin, del guardameta del Real Madrid. Y es un super error del portero. Totalmente. Pero así hace Hugo Sánchez, ¿recuerdas? Sí. Con menos estatura. Claro. Pero les estorbaba en algo. Porque aquí ni siquiera falta pudo haber, porque en ningún momento es tocado. Simplemente como que se ve obstruido y por eso se queda totalmente ajeno a la jugada y el gol, el remate fue a 1 centímetro de la raya, ¿no? De gol. Entonces me hizo recordar a Hugo Sánchez ese tipo de jugadas que hacía de estorbarle También siempre. la eliminatoria, ¿no?, de Arda Güler, ¿no? Que sí, esperemos, justamente muchos de estos jugadores estarán en la próxima Copa del Mundo. Y si llegan con ese mismo nivel, esperemos que no lleguen con fatiga muscular, ¿no? Que no lleguen con cansancio, pero si mantienen ese nivel, creo que más allá de lo que se ha dicho de que podría bajar el nivel de la Copa por 48 selecciones, creo al contrario. Creo que al contrario podríamos ver un parteaguas y darle una calificación positiva a la venidera Copa del Mundo. Por otra parte, también, bueno, pues el hecho del Arsenal, ¿no? Que también es un club que, bueno, pues hoy se mantiene como protagonista de la Premier League, pero que también le costó esa eliminatoria contra el Sporting de Lisboa. Se esperaba que jugando en casa la vuelta pudiera pasar sin problemas por encima de los portugueses, mínimo por un 3-0, 3-1, y se quedaron con pocas oportunidades. Pero bueno, hablamos de otras de las figuras que están saliendo, porque si decimos que Noruega tiene justamente a Erling Haaland como centro delantero, bueno, pues Suecia, que también adquirió su pase a la Copa del Mundo, tiene a Víctor Gyökeres, que es el referente en ataque de este club y que se quedó con la pólvora mojada para el partido de vuelta. Esa eliminatoria me parece, como bien decía, que es la más floja. Hay que recordar que el Sporting Lisboa, su historia es muy pobre en cuanto a títulos en Europa, no tiene ninguno, y por su parte el Arsenal tiene un subcampeonato que lo obtuvo en el 2006 cuando perdió contra el Barcelona. Entonces creo que es la gran oportunidad para el Arsenal de instalarse en una final de nueva cuenta y buscar su primer título en Europa. ¿Qué opinas? Pues ya metiéndonos a la semifinal número 2, Atlético de Madrid frente al equipo de Arsenal de Inglaterra. El Atlético, que no tiene títulos, ni Arsenal, ha llegado a 3 finales de la Champions, desafortunadamente no ha ganado ninguna. El equipo de Arsenal ha llegado a una final, tampoco la ganó. Y bueno, pues aquí en la cuestión de la estadística, de la probabilidad, los especialistas y las casas de apuesta manejan un 30% de posibilidades al Atlético de pasar, los dirigidos por el Cholo Simeone, frente a un 70% contundente del equipo inglés. Sí, yo creo que ya el Atlético ya hizo su temporada en eliminar de todas partes al Barcelona, de la Copa del Rey, de la Champions. Es correcto. En la Liga tampoco. Fue su coco. Aunque el Barcelona es líder ahorita en España, pero no ha podido tampoco en la Liga contra el Atlético. Creo que eso ya es lo que puede salvar la temporada para el Atlético y para el Cholo, porque yo no los veo como campeones de Europa. Ahora, el Arsenal también es esos equipos que está sorprendiendo en su propio país porque no tiene ni la nómina del Manchester City, por ejemplo, ni la del Chelsea. Pero sí tiene jugadores también bien elegidos que han triunfado en otros equipos de Europa. Su portero es David Raya, un español. Y en la central tiene a William Saliba y a Gabriel Magalhães, que es titular de la selección de Ancelotti con Brasil. De ahí en las laterales a Cristian Mosquera, un español colombiano, y a Pierre Hincapié, un jugador ecuatoriano bastante alto para ser un lateral izquierdo, pero con una gran capacidad para jugar en la banda. De ahí en medio campo, para la contención, Martín Zubimendi, un español, y Declan Rice, un británico. Y tiene un tridente como ofensivo que se reparte como una especie de triángulo. Noni Madueke, un inglés nigeriano. Eberechi Eze, otro inglés nigeriano. Y Gabriel Martinelli, que ya ha jugado Copas del Mundo con Brasil. Y Víctor Gyökeres, que ya comentabas, ¿no? Pero en la banca como que tampoco tiene mucho repertorio. Sí está Gabriel Jesús, que fue un goleador tremendo en Manchester City, ¿no? en la Liga Premier. Leandro Trossard de Bélgica, Kai Havertz, que metió gol en la ida, que fue el único gol de la eliminatoria, por cierto, y bueno, pues ahí Christian Norgard, que es un danés, pero es un equipo que marcha en primer lugar de su liga, de la Premier League, y que pues está aquí sorprendiendo con un equipo un poco discreto, o sea, no tiene tantos nombres así que digas que wow, ¿no? Superando a otros clubes. Sí, bueno, pues ahí coincido que no tiene el gran plantel, inclusive también la temporada pasada. Pero bien elegido. Sí, la temporada pasada creo que se quedaron con
pues ese premio o esa medallita, si ustedes quieren verlo así, de eliminar también al Real Madrid, ¿no? Entonces creo que hoy ya tienen la oportunidad de decir, no somos el equipo chico que piensan, son protagonistas en la Premier League, van de primeros de la tabla general con 70 puntos, le llevan 6 de distancia al City, y hoy es la oportunidad, decíamos que tiene un subcampeonato, por su parte el Atlético de Madrid tiene 3 subcampeonatos, la más reciente final que jugó fue en 2016 y perdieron ¿contra quién? El Real Madrid. Contra el Real Madrid. Sí. Claro que sí. Oye, Doloroso debe ser, ¿no? pues definitivamente, porque es un clásico. Yo veo que la afición de Argentina y la de España son muy similares en cuanto al nivel de fanatismo que De llevan, pasión, ¿no? Sí, de pasión. Sí, mientras que el Real Madrid celebran en las Cibeles, los del Atlético de Madrid lo hacen en la de Neptuno. Y bueno, pues yo les pregunto a ustedes, ¿no consideran al Atlético de Madrid el caballo negro, la sorpresa, por así decirlo, de estos 4 semifinalistas? Y ojo, que muchas veces la motivación, porque hay equipos que llegan por motivación a campeonar o a las finales, pues pudiera ayudarles, ¿no? En este caso, comentar de Mikel Arteta, pues él viene de la escuela también de Pep Guardiola, Así es. con el City. Entonces hablabas tú, Cristian, de sí, no es realmente un plantel de mucho nombre, de mucha nómina, pero sí efectivamente sacándole jugo a sus piezas futbolísticas, y bueno, pues el Cholo que si pudiera se mete a la cancha a seguir jugando a esta edad. Sí, y justamente es un tema que les quiero consultar, porque uno se puede pensar de manera muy simplista, ¿qué ha ganado el Cholo Simeone para que prácticamente cumpla una década y media dirigiendo ¿Sí? al Atlético de Madrid? O sea, como que uno puede pensar, no ha ganado Champions, sí ha ganado un par de ligas, Alguna algunos que otra subcampeonatos, copa, sí. recopas de Europa, etcétera, porque su palmarés no es menor, pero tal vez no es lo que todo el mundo quisiera tener, ¿no? 10 títulos, 2 ligas de España, el 24 y 21, una Copa del Rey, 2 Superligas, 2 UEFA Europa League, que es como la segunda después de la Champions, ¿no? 2 Supercopas de la UEFA, una Intercontinental y 2 subcampeonatos de la Champions. Sí hay que resaltar lo que hace el Atlético de Madrid, porque confía en un proceso que quién sabe si con él obtengan una orejona por primera vez en su historia, pero le han dado la confianza durante tantos años para que se mantenga, a pesar de que los resultados a nivel Champions no lo han respaldado del todo, ¿no? Pues mira, también yo creo que es de gusto, si por algo la directiva lo tiene ahí después de tanto tiempo. Sinceramente a mí no me gusta tanto ese estilo de juego tan defensivo que ha caracterizado a esta... El Barcelona los tuvo. No, sí, estuvieron a punto, ¿no? Y también por ahí se dan un par de expulsiones en los 2 partidos, como que terminan siendo factor para que el Barcelona no pueda como llegar a esa fase, a ese momento, dirían en el básquetbol, ¿no? Al clutch del partido, para poderlos someter. Pero bueno, yo creo que el Cholo también con esto como que disipa las dudas de si ya debería ser su etapa final con el Atlético de Madrid. Creo que renueva las esperanzas. Es correcto, sí. No solamente con la afición, con la misma directiva, porque en Liga pues siempre va a ser el número 3 y se va a quedar con ese. Aunque ahorita está en cuarto lugar. Ahorita está en cuarto lugar, después del Villarreal. Pero se le va a quedar ese mote como generalmente España, ¿no? Sí, después de Y el Madrid 1 y el 2 Barcelona. se lo van intercambiando entre el Siempre. Barça y el Madrid, que si nos vamos a las estadísticas, pues el 1 va a ser el Real y el segundo siempre va a ser el Barça, al momento, ¿no? Hasta ahora. Ya tendrán que pasar otros 100 años por lo menos para ver si esto puede cambiar. Ahora, Alex, a mí me llama mucho la atención que el Cholo Simeone, digamos que el entrenador tiene que ser cabeza fría la mayor parte del tiempo. Exacto. ¿No? Y cuando aparece el gol del Barcelona, él no se inmuta y se dirige a su capitán, calma. Digo, el tiempo le dio la razón y terminaron pasando la eliminatoria, pero como que es el que más templado tiene que estar, porque veías la cara de Coque, de varios jugadores, como que ya nos van a caer encima del Barcelona, ¿no? Pero él es el que tiene que transmitirles desde afuera como que paz. Sí. Muchachos, estamos llegando ya al final de la emisión para nuestros amigos de TV+. Nos vamos a quedar charlando un poco más de la Champions League y de lo que nos espera. Muchísimas gracias, nos despedimos, pero nos quedamos en redes sociales. Bueno, pues continuamos acá. Oigan, y qué descortés, pues iniciamos todos, nos despedimos en televisión, pero redes sociales, muchachos, por favor, Alejandro. Claro que sí, estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook. No, jamás. Como Alejandro Enríquez García, Alex Pibe Enríquez, ahí estamos en las redes como sociales. el Bebote MX. Ah, no, perdón. CH Pales, Colmillo Extreme. No, Pollito Águila. Pollito Águila.
Perdón, Así es. ¿me puedes repetir? Es CH. CH Pale 09, así es. A nuestro productor lo encuentran como @iffotógrafo, a un servidor como @Alan Carisma y @Alan_Carisma, y a los populares como @los populares con doble S al final. Entonces, bueno, pues ahí nos pueden seguir. Bien, pues ya también hablábamos acerca de pues las semifinales que ya están decretadas para este 2026 de la UEFA Champions League. Vamos a mencionar a los máximos goleadores en la historia de este certamen. Aparece Cristiano Ronaldo con 140 goles, después Lionel Messi con 129, Robert Lewandowski con 109, Karim Benzema con 90 y Raúl González con 71. Ellos son el top 5 de los máximos goleadores en la historia de la UEFA Champions League. Yo me pregunto, con la evolución que tiene el deporte, o que ha tenido el deporte a lo largo de la historia y que gran parte de ella nos ha tocado presenciarla, ¿habrá alguien que llegue a superar los 140 goles de Cristiano Ronaldo? Muy difícilmente, desde mi punto de vista. También considero que sí es un buen jugador, pero también todo el plantel que le acompañaba, ¿no? Entonces, yo sí lo veo complicado que llegue alguien a superar a Cristiano Ronaldo en este rubro. Le quedan muchos años todavía a Kylian Mbappé, ¿no? Todavía como futbolista profesional, Pues sí. pero tienes toda la razón, no se distingue por ser un goleador de más de 20 y tantos por Sí, torneo, sí. que es el promedio que de repente siempre se chutaba, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, que su promedio era como de 15 para arriba, ¿no? O sea, Sí. en Champions League. La persona que lo vaya a desbancar tendría que jugar aproximadamente ¿cuántas temporadas? ¿Unas 12? Sí, o sea, como unas 10 a ese ritmo, Claro, ¿no? exacto. 10, 12 goles, o sea, mínimo, ¿no? O sea, por 10 torneo. temporadas a un ritmo de 15, 16 goles por torneo. No, pues sí se ve complicado. Sí, está complicado. Sí, sí, Sobre sí. todo ahora que, bien lo decía Alejandro, que el fútbol ha evolucionado tanto, cada vez se vuelve más físico, porque hoy todos corren. O sea, Sí. no hay jugador en la cancha, bueno, a excepción de un poquito de los porteros, que como que su trabajo es diferente, ¿no? Su labor es un poco más de ser tiempista a la hora de tener que cortar un balón, pero normalmente ellos siempre están nada más moviéndose en un rango de 15, 20 pasos. Sí, en el hacia área. frente, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Y ser tiempistas, pero raro vas a tener que ver a un portero que salga a máxima, pero de fuera, los otros 10 tienen que correr la milla sí o sí, porque si no, pues se los comen. Yo recuerdo una escena de Raúl Jiménez jugando con el Atlético de Madrid, y creo que estaban en un derbi español, si no mal recuerdo, y creo que fue contra Varane. Ya. Sale Raúl Jiménez con ventaja prácticamente contra un mano a mano contra el portero, digo, no tan claro porque estaba delantito en la media cancha, pero con ventaja como de 10 metros sobre Varane, que era el último referente del Madrid, y en cuestión de 3, 4 segundos lo alcanzó, le quitó el balón y vamos. Sí, sí, No sí, sé me si acuerdo lo de la jugada, sí. Sí, lo Fue desarmó. el famoso gol de Gareth Bale, ¿no? Cuando Así adelanta es. el balón y sale por la cancha. Incluso por la banda, sí, sale fuera de la banda. sí. Vuela, vaya. No, bueno, pues así empieza a evolucionar el fútbol, ¿no? Empieza a evolucionar bastante. Y fíjate que ese Atlético de Madrid es interesante porque platicaba con Alejandro hace un ratito sobre lo que es vivir a la sombra de un gran referente en la portería, ¿no? Porque sabemos que la portería de Argentina está secuestrada por una persona. El ¿no? Divo. El Divo, ¿no? O sea, El Divo. Y quien te gusta en la banca. Pues uno de ellos es el portero del Atlético de Madrid, Juan Agustín Musso, que ha estado en los títulos de las Copas Américas con Argentina, Ajá. el título de la Copa del Mundo, pero como que nadie lo ubicaba mucho porque había estado por ahí en equipos discretos del calcio italiano, llega al Atlético de Madrid y es como aquí estoy, ¿eh? Estoy ahí como una opción por si Por si algo las pasara dudas. con el Divo en el Mundial, aquí estoy. Y sobre todo el Divo que ha pasado por momentos duros ahorita en la Liga Premier Premier. de Inglaterra. En la defensa tienen a Robin Lenormand, un español francés, a Clement Lenglen, que va por de revancha, porque lo recordamos hace algunos años como jugador del Barcelona y que no fue de alguna forma lo que él se esperaba de él. Un italiano, Matteo Ruggeri, lo tienen por la banda, Nahuel Molina, que es de los campeones del mundo con Argentina, en el medio campo Marcos Llorente y Coque, dos españoles, Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, Sí. Juan un costado, y Ademola Lookman, un británico, y adelante el eterno Antoine Griezmann, el francés, y Julián Álvarez Laraña. Pero en la banca está un noruego que es más alto que Erling Haaland. Hablamos de Alexander Slort, que anotó en esta eliminatoria en el juego de ida. Un jugador muy alto, pero al estilo de Haaland. Y que si usted se pregunta, ¿pueden jugar juntos Haaland y Norlot? Sí, juegan juntos en la selección. Son dos puntas, como ese tipo de fútbol como clásico, que pareciera que se estorban entre los dos, pero se complementan muy bien Haaland y este jugador Alexander Slort. Sí, el técnico se tiene que adaptar a jugar un 4-4-2 y evidentemente Así es. los volantes
tengan esa llegada por las bandas para poder... Claro, surtirlos de balón, sí, definitivo, claro. Y ahorita que daban las alineaciones, también hubo otro dato bien importante en el duelo entre Bayern y Real Madrid, que fue que por primera vez en la historia de la Champions League, el Madrid salió al campo sin ningún español en el 11 titular. Así es. Y si hablamos, por ejemplo, de la pasión que tienen los españoles por el fútbol, imagínate los madridistas, ¿qué podrán pensar de esto, no? Digo, yo no sé si para ellos sea importante o si ellos ponderan el hecho de decir, a mí no me importa que sean por los extranjeros, yo quiero que el Madrid sea campeón, pero eso lo quisiera escuchar de un madridista nacido allá, porque luego acá en México hay madridistas que dicen, no, mijo, compadre, o sea, claro. perdóname, pero tú te ves... Yo creo que sí hay madridistas muy puros, ¿no? Que sí debe de sí o sí afectarles el hecho de que sí no hay un español en el 11 del Real Madrid, definitivamente. Fue Andrei Lunin, ucraniano, en la portería, ¿no? Rüdiger, alemán, Eder Militao, brasileño, Ten Alexander-Arnold, inglés, Ferland Mendy, francés, en el medio campo Fede Valverde, uruguayo, por la derecha Jude Bellingham, inglés también, Arda Güler de Turquía, Brahim Díaz, que ojo, sí tiene, pues digamos, pasaporte español, pero él es marroquí, Kylian Mbappé, francés también, y Vinicius Junior, brasileño. Este fue el 11 que presentó el Real Madrid en la vuelta para enfrentar al Bayern Múnich, que ojo, no lo hizo mal, no estamos hablando de que si lo haya hecho bien o mal, de hecho, al minuto 1 Arda Güler se había aventado un golazo, pero estamos hablando de la situación de españoles en el Real Madrid, que por primera vez en la historia sale sin ningún español. Sí, que es un tema que ya hace mucho tiempo, Alex, los extranjeros pues dominan, y aquí en México nos resistimos mucho eso, ¿no? Nos espantamos de que de repente haya 8 extranjeros en una elección en México, pero es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Claro. O sea, en todos lados está pasando, ¿no? Hace ese tema cuando el Chelsea también alineó una vez 11 no nacidos o no ingleses, fue tema de un escándalo, pero se fue haciendo más y más común con el paso del tiempo. No, y acá en México ya tropicalizándolo, ¿no? Esas reglas del 9-11, donde pues ahora sí lo hemos visto, sobre todo a nivel selección, el hecho de no generar futbolistas mexicanos de buen nivel. ¿Por qué? Porque tenemos mucho extranjero, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero extranjeros que de repente sí son de calidad. Ah, claro, en el obvio. Sporting vimos a Araujo, que pues fue un jugador de Puebla, que llegó a Puebla, luego pasó al Toluca, y son jugadores que de calidad, o sea, que no llegaron a rellenar el plantel. Sí son jugadores, no todos, pero muchos sí. Vivió el sueño mexicano. Nivel. Así es. Es el sueño mexicano, ¿no? Porque de aquí a la Champions, también así es. El fútbol mexicano es una vitrina, quieran o no. Claro. Bueno, pues ahí está este 11 del Madrid que presentó con muchas, pues, ¿cuál habrá sido la versión que ustedes recuerden del Real Madrid con más españoles en la cancha? Pues desde que estaba Hugo Sánchez Márquez con la quinta del buitre, que desde que estaba Bullo, Sanchís, sí, esa época no, de los 80. Chendo, exactamente, los hermanos Llorente, Martín Vázquez, bueno. Que prácticamente los extranjeros tenían 2 o 3 lugares. Y la época del Barcelona, cuando pues estaba Puyol, Piqué, Víctor Valdés en la portería, estaba David Villa, Matador Villa, Xavi Iniesta, o sea, sí, al menos la mitad del equipo era español, ¿no? Sí, definitivo, sí, fue una gran generación. Así consiguieron muchos títulos. Hasta el entrenador era español, ¿no? Sí, Pep Guardiola. Pep Guardiola, cierto. Bueno, aviéntense ahora cuál podría ser la final bajo lo que ustedes estarían y quién podría ser el eventual campeón. Virtual campeón. Enríquez. Pues sí creo que el equipo de Arsenal estará pasando frente al Atlético de Madrid, entonces llegaría a la final y yo creo, pese a los pronósticos, la estadística, que el Paris Saint-Germain estará pasando frente al Bayern Múnich. No sé, como que ahí también es algo de corazonada. Entonces, final Arsenal frente a Paris Saint-Germain. Y para mí que Paris Saint-Germain va a ser bicampeón. Ya. Vas por el bicampeonato. Voy por el bicampeonato, exactamente. Sí. Apoyando al suegro, Luis Enrique. Hay muchos elementos. Yo me voy más por el Bayern Múnich, más no tanto como por algo futbolístico, sino porque me gusta mucho ese equipo y yo creo que sí tiene elementos como para dejar fuera al campeón vigente. Y del otro lado, me gustaría ver esa final Bayern contra Atlético de Madrid. Así que yo voy por esa final, no por llevar la contraria, pero me parece que esa pudiera ser. ¿Y quién sería tu campeón? Y de ahí el Bayern Múnich. El Bayern Múnich. Sí, de hecho, cualquiera de los dos aquí de esquina tiene que ser campeón de Europa. Yo voy a quedar que pasa. Es que esa llave de PSG Bayern está bastante dura. Sí, una final adelantada. Sí, durísima. Complicada. Con planteles muy ofensivos los dos.
Ahí Sí. yo creo que va a ganar el que presenta una mejor defensiva, el que menos errores Cometa. defensivamente, creo que va a ser el que va a avanzar. Me voy a ir por lo que presentan en la portería y lo que hizo Manuel Neuer en la eliminatoria contra el Bayern, contra el Real Madrid, perdón. Me parece que es de destacar. Me voy a quedar con el Bayern por lo que tiene en defensa. Por eso me voy a quedar con el Bayern, con los alemanes. Oye, y hace rato que hablábamos de jugar a tope, casi nada del Mundial y todo el rollo, porque en México también está esa discusión que de repente los seleccionados nacionales como que se están cuidando, Claro. que no se quieren relacionar. Digo, por todo lo que ha pasado aquí. Sí. Pero pasó en la serie del París contra el Liverpool que se lesionó el francés Hugo Ekitike, que es uno de los jugadores que tiene la selección francesa proyectados, pues se rompió el tendón de Aquiles, una lesión, ni siquiera fue un choque, fue apenas el disputar el balón, pisó mal, terrible la jugada, con William Pacho, precisamente el ecuatoriano, y pues pasó esa situación bastante lamentable para él, y quedar fuera a casi nada del Mundial, pues para cualquier jugador, tiene 23 años, ¿no? O sea, puede llegar al siguiente. Sí, pero ya es... mentalmente debe ser brutal, Sí, ¿no? sí, Levantarse sobre de todo todo ya eso. tan cerca. Y son este tipo de lesiones de ya sobrecarga muscular, Sí, sobre exceso de todo trabajo, eso, ¿no? Lo que le pasó a Malagón, o sea, ellos solitos, ¿no? Ellos solitos son los que desafortunadamente se lesionan y a cuánto del Mundial ya a la vuelta de la esquina. ¿Alguna vez te pasó sobre una lesión previo a una competencia importante? Porque para quien no sabía, Alejandro jugó fútbol muchos Así años. es, y Buen profesional. central. Sí, pues sobre todo eran las pruebas cuando fueron las visorías del América de la tercera división. Sí, pues juegas infiltrado y todo para estar al otro día y de nueva cuenta te vuelves a resentir y de nueva cuenta te vuelven a inyectar, infiltrar para poder así, pero sí es muy Para aguantar, desgastante y tiene su repercusión física, pero pues sí, no fue esa ocasión sobre todo al inicio de la carrera. También, sí, infiltrar, sí, sí. sí, doble infiltración. Doble. Pero nada más fue esa ocasión y fue Que futbolísticamente diga, hablando. ¿Tú, no sé, alguna anécdota en el Ligo Veracruz? Sobre todo allá en la Allá, liga. allá En la No, liga. pero allá era puro pasto artificial, ¿no? Era puro pasto allá yo creo que artificial. hay alguien que tiene muchas anécdotas, ¿no? Sí, de infiltraciones. Y Es la correcto. hierba se movía, había un... En el Zacatal, ¿no? Y la hierba se movía de aquel lado. Oye, Alejandro, a ver, tú que estuviste en un buen nivel competitivo dentro del fútbol, coméntanos bajo tu perspectiva, ¿qué es lo que se ha perdido de la esencia en la parte defensiva del fútbol que te tocó vivir al fútbol moderno que podemos ver hoy en la televisión o en diferentes competencias? Híjole, yo creo que sería como que ahorita que fui al Estadio Azteca a ver el Cruz Azul América, veía tanto a los defensas del Cruz Azul como a los del América, realmente como que ese amor a la camiseta, ¿no? O sea, se han ganado otros, se ha subido en otros rubros, técnicamente, físicamente, ¿no? Pero yo creo que ese realmente vergüenza profesional sí se ha perdido, ¿no? O sea, nosotros desde que jugábamos decían, bueno, aquí en casa viene, sobre todo en la tercera división, que son clásicos, Boca del Río, los gauchitos de Boca del Río, que si venían los petroleros de Poza Rica, Conejos de Tuxpan, o sea, tu casa debía de ser alguna garita que nadie debía de pasar, de salir vivo, y finalmente ganabas, y si empatabas, bueno, había cierta molestia, pasabas, veías caras largas, veías la frustración, y bueno, hoy por hoy en el fútbol mexicano yo me doy cuenta que no pasa nada. Pierde el equipo, Sí, se ha pierde el perdido. equipo del América, no pasa nada. A nivel selección se están preocupando más ya por cambiarle la camiseta al jugador más popular de la selección de enfrente. Entonces, Sí, yo minuto creo... 20 y estás pensando, a este le voy a cambiar. Exactamente, Cuando Cris. ya te Entonces, pasaron 3 veces con el balón, y Exactamente. mano a mano al portero, ¿no? Sí, y también que tanto en esa posición el jugador se cuida mucho porque se siente observado por 20 cámaras en el estadio, porque Claro. hay repetición, porque ya no puedo hacer tal vez ese fútbol colmillo, marrullero. Claro, sí, exacto, etcétera. sí, también. Ese tipo de cosas que eran en una época romántica, pero ahora al haber tantas cámaras, al ser un Big Brother prácticamente, pues ya el jugador como que se cuida porque todo lo que hagas está grabado. sí, A definitivo. ver, dentro de la cancha eras cochinito, digo, porque fuera sé que sí, pero dentro de la cancha eras- Algo así, un colmillo que dijeras, esto hacía. No, pues sí, lógicamente cuando vas en una jugada dividida, pues sí era sacar la pelota, ¿no? Pero pues por ahí ya del Dejabas. recargoncito, sí, claro, ¿no? La Sí, del coreano eso Rivera. sí. de una que se vivió en el fútbol amateur, en el fútbol de veteranos aquí en Coatepec, previo a la pandemia, no, perdón, fue post pandemia, un jugador, pues yo iba a ver a jugar a algunos amigos ya veteranos, uno de ellos entraba con un cubrebocas, ¿no? A jugar, pero pues los
árbitros no decían nada y así jugaba con cubrebocas. O se ponía su banda, se la ponía hasta acá. Ya. Llevaba una banda en el cuello y se la ponía hasta acá. Y entonces los rivales le preguntaban a otro, oye, ¿y por qué está jugando así? No, cabrón, es que tiene una enfermedad bien fuerte. Dice, ya le dijimos que no juega así, pero es necio, como ya le queda poco tiempo. No, chingue. Ni se la quita. No, ni se le acercaban, pues. lo dejaban que se fuera. Sí. Pero bueno, ese estuvo bueno. Está bueno. Ese sí es fútbol colmillo de Andrés Bustamante, ¿no? Del Wiri Wiri. Ándale. Sí. Oye, y había por ahí quien dijo que inclusive llevan hasta como agujas o alfileres para estar... Sí. Es lo que te digo, todo Sí, se sí, valía, ¿no? O sea, porque finalmente no eras tan observado. O sea, el árbitro estaba por acá, el auxiliar estaba del otro lado, ¿no? Sí, claro, para empezar, al menos cuando a mí me tocó jugar en tercera división no había cuarto árbitro, ¿no? Por ejemplo. No, era... Porque llegar al central ya era... El central, los dos en ese entonces abanderados, ahora ya son árbitros asistentes. Entonces sí, ya eran menos ojos que hoy en día ya los ayudan. Hoy se reclama todo. Sí, exactamente, está la gente del VAR, entonces sí se vuelve más complicado, pero sí de experiencias, sí muchos compañeros pues usaban otros artefactos, ¿no? Y sobre todo lo verbal, ¿no? Lo verbal. Cristian Pale conoció al buen Armando Muñoz, le mandamos un saludo al Colitas, ¿no? Que él decía todo lo que le decían a Cuauhtémoc Blanco, lo que le decían a Philly Full, ¿no? Jugadores que por ciertas características físicas, bueno, pues por ahí le daban, ¿no? Tratando de mermar un poco en los psicológicos. Por supuesto, sí. Sacarlos de concentración. Exactamente. Exacto, ¿no? ¿Algún jugador que tú digas, cómo me costó trabajo marcar? Fíjate que en la tercera división, el Atlético Boca del Río, los hermanos Siles argentinos trajeron a un familiar de Argentina, era un mediocampista muy bueno, que después se fue a jugar a Morelia, ya no sé qué fue de su carrera, pero sí realmente un jugador muy, muy bueno, muy fino, muy inteligente, no siempre adelantándose en el hecho de saber ya dónde iba a tocar el balón antes de tenerla, entonces sí fue muy complicado. No ve la mía, nada más ya no sabías ni cómo pegarle para que no pidiera el balón, pero sí hay jugadores que se te complican sí o sí. Yo era un jugador muy físico, entonces para chocar fuerzas, pues bueno, era lo mío, pero había jugadores que jugaban de primera, jugadores que dejaban pasar el balón, y es ahí donde se te empieza a complicar la situación. No, y ojo, porque estás hablando en una parte bien importante, porque de repente mucha gente se queda, inclusive a las mismas personas que les gusta el fútbol, de repente desconocen el hecho de que hay un sistema para marcar, de marcaje, hay una estrategia, ¿no? O sea, no nada más es como que entrar y correr atrás del balón, digo, porque de repente yo me he encontrado con personas que están apoyando un equipo y les empiezas a explicar un poco acerca de en qué consiste un parado de una línea de 5, una línea de 4, una línea de 3, y de repente como que no agarran bien el tema de qué consiste esa función, ¿no? Pero por ejemplo, cuando una pareja de centrales entiende que tiene enfrente un delantero que en velocidad se los va a comer, tiene que haber ahí un trabajo, ¿no? Sí, claro, escalonados. Es escalonado, sí. Y siempre también apoyándose con el lateral, porque pues al final... Sí, para las coberturas. Se tiene que hacer. O el portero. Y el portero súper atento con el achique, ¿no? O sea, eso que veíamos con el propio René Higuita, con Jorge Campos, que finalmente... se convertían en un líbero. Exacto. Ahora ya es más común, porque finalmente ellos fueron pioneros en este tipo de esquemas, de apostar a ser parte de estar vivo, ¿no? Yo no me encierro en mis tres palos, tengo que salir, tengo que ir hacia la frente a buscar, a apoyar a mis defensas, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionaba esto de las líneas, de repente pasaba que cuando tuve, y me pasó a mí muy, pues yo creo de niño, ¿no? O sea, veía que ponían una línea de 5 y yo decía, bueno, ¿y por qué ponían tantos defensas? Y pues, ¿y a qué hora vamos a atacar? O sea, hablando de selección nacional, ¿no? Sí. Decía, no, bueno, pues conforme vas creciendo, vas entrenando un poco, empiezas a entender en qué consiste una línea de 5 y las posibilidades que te da la ofensiva. En esa particularidad, ¿qué formación les gusta a ustedes? O sea, si ustedes fueran entrenadores, ¿con cuál les gustaría poner en la cancha? Pues yo creo que ese 4-3-3 a mí me gusta mucho, porque es muy abierto finalmente y hay una cooperación de los que se abren también para hacer hasta línea de 5 al centro. Exacto. Sí, yo también pues más acostumbrado a jugar y a todo el 4-3-3, aunque idealmente el 5-3-2 pues es como que lo mejor, ¿no? A defender con 5, pero a la hora de atacar sumas esos dos carrileros, estos tres centrales se abren
dos a la banda y uno se queda clavado en el centro y pues bueno, en teoría abarcas más, ¿no? Pero pues sí deben de ser jugadores que tácticamente sepan lo que hacen, sepan correr la cancha. Y con una condición física para jugar esa línea de 5, los laterales tienen que ser, 8 pulmones, ¿no? Definitivamente, sí. Para subir y bajar, pues... ¿qué te Unos gusta? atletas, ¿no? Ya no los 90 minutos, porque igual y por ahí cambias uno que otro y ya haces un ajuste, juegas con línea de 4, pero que esos dos te puedan correr por lo menos 60, 65 minutos. Oiga, les confieso algo, que realmente voy a hacer planas y repaso mental de un jugador que me cuesta mucho trabajo mencionar su nombre y su apellido. El georgiano del Paris Saint-Germain, que fue compañero del Chucky Lozano en el Napoli. Lleva varios años siendo un figurón del fútbol europeo. Vicha Kvaratskhelia. Pero es un jugador realmente de así, siempre le he visto el nombre impronunciable, pero es tremendo, o sea, bastante alto, buen pie, fino para jugar al fútbol y que es un elemento estrella ahora con el Paris Saint-Germain. Tampoco de mucho cartel, o sea, que no, pero muy todos son muy jugadores cumplidores, que es lo que platicábamos acerca del Atlético, de por qué tanto tiempo el Cholo frente a ellos. Bueno, porque me parece que le saca y explota y le saca muchísimo jugo a los jugadores, quizás no de gran cartel, pero pues sí de que le den resultados deportivamente una hablando. Decisión acertada por parte del georgiano que haber emigrado del fútbol italiano a un club que le va a permitir jugar justamente este tipo de competencias y ser candidato a el título en Europa, que es el PSG, ¿no? Sí, yo estaré de acuerdo, Alex, que primero triunfar en la liga italiana, en un fútbol tan físico y tan rudo como ese, para después irte a una liga un poco más abierta y ofensiva como la de Francia, pues él está volando en el fútbol francés. Claro. Y si había volado en el fútbol italiano, pues yo creo que es garantía de jugar hasta en España, en cualquier otro lado. Sin lugar a dudas, vas evolucionando también. Así es. Bueno, pues ya estamos finalizando. Oye, la gente está pidiendo en comentarios, redes sociales, que tengamos una sección de botana para ver los partidos. Entonces, hay que ir. Me parece bien. ¿A favor? Un quesito. No, a favor, definitivamente, sí, claro. El tercer tiempo siempre es bueno. Entonces, pues para que ya sea una... Populares mundialistas. Una sección de coctelería y una sección de botanita. Un quesito de la mixtequilla. Ándale, con chiles, sí. Que ya trae- en vinagre. No, pues sí, Perfecto. pero habría que agregarle algo más, porque esa ya está. Ah, no, claro. ¿no? Algo más. Lo amargo que tomen en el higo Algo Veracruz. para que resbale. Sí. No sé si, bueno, sí. Un licor de higo. Ándale, licor de higo. ¿Tú? Así lo Sí, No, todos los días tu fuerte de tu tierra. De allá de Maui, ¿no? Saludos a nuestro compañero Edgar del Ángel. Oigan, bueno, pues llegamos al final, muchachos. Nuestro productor lo encuentran como @ifotógrafo. Ahí síganlo. Hace trabajos de albañilería, fontanería, entonces lo que necesiten ahí, todo va, ¿eh? Oye, yo pido Juego de roles, dice, juego de públicamente que el señor Edgar del Ángel se presente a este podcast. Dice que no lo Él invitamos. sabe de fútbol y yo creo que debería estar aquí. Pero hay que preguntarle si ¿Quién? nos va a dejar hablar, porque... ¿Y cuánto, Bueno, ¿y cuánto va a querer que se le suba en la nómina? Tú Porque, eres su representante, Alex. bueno, vamos a platicar y lo vamos a traer aquí. No, es correcto. Más que un representante. Por decirlo, Redes sociales, @el Pibe Enríquez, ahí con mucho gusto estamos presentes. CHPale09. Ahí Bien, estamos. nos encuentra nuestro producto como @los populares con doble S al final, a un servidor como @Alan-Carisma y @Alan Carisma. Señores, llegamos al final, estaremos viendo si los pronósticos se hacen válidos. ¿Te vas a quedar con el PSG bicampeón? Sí. El Bayern consigue su 7º título. Así es. Y yo me quedo también con Ya el veremos. Bayern. Veremos ahí. Imagínate que ninguno de los que dijimos- Le todos peguemos. antipronósticos, No, yo creo que sí, Aquí sale Va a ser campeón. París-Bayern, no hay más. Ándale. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Bye.